Hola a todos, Hanna, Sara, Andrés y bueno, a toda la gente que nos está siguiendo. Eh, Vamos a reflexionar un poquito sobre la muestra fotográfica que nos plantean Hanna y Sara, muy interesante. Eh, bueno, vamos a hablar un poco sobre algunas preguntas que surgen al visualizar la muestra y espero que sea del interés de todos los que estén del otro lado. Así que no sé, chicas, si quieren comenzar con algún comentario antes de que haga algunas preguntas y eso. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Eh, para Hanna y para mí, como Sonámbula Cine, es un honor hacer parte de haber hecho parte con esta muestra del Festival de Cine Femenino. Y bueno, estamos muy felices como de poder estar aquí hablando un poquito de todo ese proceso curatorial y de las preguntas que nos atravesaron todo el tiempo mientras andábamos este camino. Entonces, muchas gracias. Listo, creo que Sara resumió bastante bien como lo que sentimos con la muestra. La verdad es que estamos muy felices de poder llevar a cabo todo este proceso, de haber compartido este proceso con todos los artistas, porque es más que un proceso curatorial individual desde Sonámbula, es un proceso en comunidad también, un proceso en conjunto que tuvimos con cada una de las artistas y con nuestro artista Facundo también. Así que muchísimas gracias. Creo que es un trabajo en equipo muy grande y de muchos países implicados en esta muestra. Bueno, desde ya también estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron las chicas, Andrés, y bueno, muy contento de participar en esta muestra dentro del contexto del festival. Así que empezamos, chicas, ¿les parece? Dale. 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 Bueno, un poco haciendo mención al contexto en que enmarca, digamos, la muestra fotográfica, quería partir con una pregunta, un poco para, nada, romper el hielo y empezar la reflexión. ¿En qué sentido? Es una pregunta para las chicas, pero para que podamos pensarlo entre todos. Quería saber en qué sentido esta muestra se puede articular o se puede enmarcar dentro de una perspectiva, no sé si de colonial o postcolonial, pero de algún modo que hace patente la cuestión de una identidad quizás hasta racial, territorial, ¿no? Que viene a contrarrestar o a responder, veremos qué les parece a ustedes, una cierta estética eurocéntrica, tradicional, oficial, hegemónica, ¿no? Entonces quería como partir que digamos es una pregunta bastante matriz, bastante madre, por así decirlo, de lo que vamos a desarrollar después a través de esta reflexión. Pero un poquito quería partir con eso, o sea, desde qué modo se puede enmarcar esta muestra dentro de una propuesta antirracista o de colonial. Eso. No sé qué piensan. Bueno, yo te diría, Ricardo, que ahí hay como dos asuntos centrales. El primero en el que yo me puedo como fijar es en que todos los artistas son latinoamericanos y tienen una mirada muy propia. Lo que quisimos reunir en esta muestra fue precisamente miradas que cuestionaran lo hegemónico. Sabemos que lo hegemónico es tradicionalmente eurocéntrico, antropocéntrico, androcéntrico también. Entonces quisimos enmarcarlo en un contexto de lo femenino que más adelante desarrollaremos pues como toda esta línea que fuimos desarrollando, pero inicialmente era un contexto de lo femenino, desde ahí cuestionando un poco todo ese androcentrismo y ese antropocentrismo,
pero también inevitablemente que sea una muestra de muchas mujeres latinoamericanas que tienen una mirada propia de su cuerpo, de los cuerpos femeninos, Facundo también con una mirada muy propia de su propio cuerpo y de su masculinidad. Entonces creo que ahí está implicado todo ese cuestionamiento de colonial que incluso se centra mucho como en las formas de lo propio, de lo íntimo. De pronto no hay una reflexión necesariamente sobre hacerlo decolonial, pero está inmerso en ese universo de lo propio, desde lo latinoamericano. Sí, hay una base también, hay una base fundamental del asunto de colonial y es empezar a narrarnos desde nuestro propio territorio, narrarnos y reconocernos a partir de esas raíces que somos, de esas raíces que tenemos y de esas raíces en las que venimos. Los artistas con los que nosotras trabajamos en todo este proceso, toda esa representación, muchos de ellos tienen un trabajo como de ellos son sus propios modelos, entonces trabajan a partir de su propio cuerpo y a partir de su propio territorio, que no es solamente ese territorio geográfico, sino que es ese territorio físico también que los compone. Entonces creo que esto es como un punto de anclaje de lo decolonial, porque no desconoce esa historia colonial que nosotros tenemos encima también, sino que la reconoce y la incorpora a partir de sus propias tradiciones y a partir de sus propios orígenes. Eso lo podemos ver en varias artistas y espero que todas las personas que nos estén viendo hayan tenido la oportunidad de haber ido a la muestra. Todavía está activa la muestra, así que los invitamos para que pasen por allá. Pero tenemos, por ejemplo, a Liz Taza, que es una fotógrafa de Perú que trabaja con el cuerpo, no con su propio cuerpo, pero con cuerpos de mujeres de la sierra, donde toda su paleta de colores es una paleta de muchos ocres, de mucha tierra. Entonces ella toma todos esos elementos propios y hace una crítica también a ese colonialismo con su trabajo, que es capar, precisamente capar significa castrar animales y tiene como toda una historia detrás que sería muy, muy interesante como poderla trabajar, y esperamos que en lo que vamos hablando podamos desarrollar un poquito eso también, pero cada artista tiene una temática propia con la que trabaja como esas raíces de las que te estoy hablando. Y más allá de esto que nos estamos refiriendo, como esta cuestión territorial, digamos, este marco expresivo que parte de lo propio, ¿no? Yendo a esa cuestión de lo propio, y quizás una pregunta un poco más amable, no tan teórica, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo fue ese proceso de la idea? ¿Y cómo llegaron finalmente a esta selección de artistas para la muestra? A ver si nos pueden contar un poquito de eso. Dale. Alejandra. Saritas. Bueno. No, el proceso de selección que nosotras tuvimos, o sea, nos centramos como en ese lenguaje común, que es esa supuesta mirada femenina que hay que desmitificar un poco también, que es una mirada un poco más sensible, que es una mirada un poco más reflexiva, que es una mirada donde mira lo macro de esa puesta en escena y no se está como cosificando ese modelo, ese objeto o ese interés a fotografiar, digamos. Entonces nosotras tomamos como base eso y tenemos como por decirlo de alguna forma, como grupos de artistas. Tenemos artistas que son más amateur, tenemos artistas que son un poco más profesionales, que han explorado mucho más en su trabajo, que han explorado mucho más en su forma de comunicación también, pero que al fin y al cabo
estos artistas tienen ese diálogo, que es esa sensibilidad y esa reflexión por lo que se está fotografiando también. Sari, perdón. Sí, yo agregaría de lo que dice Hani, no sé, o sea, partimos de varias preguntas. Yo creo que el trabajo de Sonámbula siempre parte como de unos cuestionamientos generales que tenemos. Muchos de nuestros trabajos orbitan alrededor de esos cuestionamientos y en esta muestra específicamente nos preguntábamos mucho sobre las mujeres artistas y quisimos trasladar ese cuestionamiento específicamente a la fotografía. Entonces nos preguntábamos dónde estaban las mujeres fotógrafas, cómo miraban esas mujeres fotógrafas, de qué hablaban, qué tipo de materiales o de materialidades mostraban sus fotografías. Finalmente, todos esos cuestionamientos pudimos reunirlos como en dos grandes preguntas, que era qué y cómo mira lo femenino y qué implica esa mirada femenina. Entonces, a través de, como tratando de responder todo eso, fuimos encontrando estas fotógrafas que podían formar como una suerte de polifonía que respondiera a todas esas preguntas. Además, que nos parecía súper importante como esa colectividad que hablara de la diversidad de miradas que hay, que tampoco podemos encerrarnos como en una única mirada de lo femenino o del ser mujer o del entenderse como mujer en el arte, en la fotografía. Entonces queríamos que eso estuviera muy reflejado ahí. Todo el proceso fue colectivo desde ese punto también. Todo el proceso curatorial lo hicimos desde lo colectivo. Hani y yo hicimos como todo el proceso de la mano muy juntas. Y nos parecía también muy importante porque es un poco derribar también como el concepto de verticalidad que normalmente hay como instaurado en todo lo que tiene que ver con el arte, que históricamente ha sido así, y irnos un poco más como a una horizontalidad o a una circularidad que hable más cercano como a los procesos de la naturaleza. Eso nos parece muy importante, como que las cosas fluyan de una forma natural y que esta muestra también haya dado cuenta como de eso. Entonces, finalmente, a través de ese recorrido, desde esas preguntas que hicimos, logramos encontrar estas voces en imágenes que hablaban de todo eso que nos estábamos preguntando y que bueno, que es definitivamente colectivo. Sí, a mí me parece como destacable esta horizontalidad de la que hablas, porque es en todas sus dimensiones. Yo por lo menos lo veo así, en el sentido de que, bueno, de entrada no se encasillan con el solo hecho de convocar a creadoras mujeres, sino que ahí está la excepción de Facu, que me parece que habla de esa horizontalidad. Tampoco está determinado a una nación, es decir, es una muestra de algún modo transnacional, pero que no sobrepasa lo latinoamericano. O sea, hay una decisión ahí que me parece muy importante a nivel curatorial, pero que también refleja esta horizontalidad, ¿no? de cruzar varias fronteras nacionales desde ya, también cruzar las fronteras de género. Y bueno, el hecho de que ustedes también sean mujeres, el hecho de que yo sea invitado también acá, tiene que ver un poco con esa horizontalidad que le agradezco. Así que creo que eso se ve, se aprecia en lo que fue la selección curatorial y el trabajo que hicieron ustedes. Pero volviendo un poquito a las fotos, digamos, porque finalmente todo eso lo sabemos porque lo estamos contando, pero no es apreciable en cada fotografía en particular. Lo que sí tienen las fotografías en particular es una materialidad, es un color, es decir, existen. Y en ese sentido, mi pregunta va a esto que hacías mención, Sara, recién con respecto a lo femenino, ¿no? ¿En qué materialidades podemos ver eso? Es decir, ¿cómo acontece esa mirada femenina
o esa sensibilidad distinta, esa sensibilidad otra, a través de qué materiales, a través de qué elementos, a través de qué composiciones, yendo ya plenamente como al análisis de las imágenes que tenemos en la muestra. Un poquito quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se evidencia esto latinoamericano, esto femenino, a través de esas materialidades que se ponen en juego en cada una de las imágenes? Bueno, está muy interesante tu pregunta y lo que nos dices previo a eso, porque precisamente una de las reflexiones que nació como en el camino de recorrido, en este recorrido, fue si necesariamente la mirada femenina implicaba que fuera una mujer quien estuviera mirando, o una mirada que estuviera cuestionando eso femenino. Decidimos irnos como por ese asunto de buscar estas miradas cuestionadoras, y por eso decidimos también que finalmente estuviera abierto también a hombres fotógrafos que estuvieran cuestionando eso, que tuvieran como una pregunta alrededor de eso. Respondiendo ya de una forma más puntual esa pregunta que me haces sobre las fotografías y cómo se ve eso ahí, yo creo que es muy claro en esa mirada íntima y cercana de lo que se está fotografiando. Lo íntimo históricamente ha estado asociado a lo femenino. Lo público, lo de afuera, lo externo siempre se asocia con lo masculino, entonces lo íntimo también, como lo femenino está asociado a algo débil o a algo que debe evitarse, es un poco, ha sido como un poco tabú, todas esas intimidades de las que hablan estas fotógrafas, que retratan estas fotógrafas, que también lo retrata Facundo, su propia intimidad, es darle un poco la vuelta a eso íntimo que siempre se nos negó hablar, porque tampoco los hombres podían mencionarlo, porque entonces también se ponían o se pone en cuestión su virilidad. Entonces, como poder mostrar eso desde ese punto, como bueno, es esto íntimo que existe, es necesario hablarlo y nombrarlo también, y ponerlo como en diálogo para que se visibilice y para que también empiece a entenderse como algo fuerte y como algo potente y como algo que puede hablar de lo que somos cada uno. Entonces, esa intimidad, cada una de las fotógrafas que hacen parte la retratan de una forma muy específica, pero se ve, no sé, por ejemplo, en Liz, en la paleta de color que utiliza, se ve muy claramente el territorio que habita. Facundo también tiene todo un cuento con su propio territorio y su cuerpo. Sara y Ana utilizan cuerpos con elementos naturales, entonces como que también están todo el tiempo buscando la unión de eso íntimo con ese territorio que está afuera, de eso íntimo que son y que es su propio cuerpo con eso otro que está afuera. Yo creo que por ahí va, Sí, Hani. sí. Sí, yo a eso, a la pregunta que hace Ricardo, también quería sumar algo, y es que esta mirada también, perdón, esta mirada también tiene que ver incluso con un asunto, con una posición política también. Esa posición política, por ejemplo, es muy clara en Catarina. Catarina hace collage, tiene una especie de performance fotografiado también. Ay, perdón. Tiene como una serie de trabajos que es muy político y donde explora, que logra reunir en su exploración como todos estos elementos, como esa mirada íntima, como esa relación con el entorno, como esas materialidades y esos colores que trabaja, por ejemplo, en los collages que hace con los úteros. Y me parece importante resaltar esto porque en la historia precisamente del arte y de la fotografía,
se ha juzgado muchísimo, incluso por parte de las mismas mujeres feministas, historiadoras del arte, ha juzgado mucho como esa representación de los órganos femeninos, como un poco debilidad o como una exposición innecesaria. Yo creo que esa mirada ha cambiado un montón a lo largo del tiempo y sobre todo pues en este nuevo siglo que nos recibe con, como con otras empatías sociales y que es una posición política también. Ella reconstruye estos úteros, por ejemplo, con flores, con plantas, y es una representación muy, muy literal. Y eso para muchas comunidades, para muchas otras, para oposiciones incluso, es incómodo que te muestren esa parte tan íntima de la mujer, el útero, la vagina. Ella representa vaginas con telas, con pinturas. Entonces creo que es importante también generar esa incomodidad en el otro. Esa incomodidad también genera una reflexión. Y es algo que nosotras también queríamos lograr como en esta conversación con los 8 artistas, porque cada artista maneja esa posición de un punto específico. En este momento pongo a Catarina porque es el ejemplo más claro, pero también tenemos a Violeta, que espero que podamos hablar de ella más adelante, pero trabaja a partir de pantallas. Ella nunca está personalmente con los modelos. Entonces el resultado de su trabajo a simple vista puede ser muy simple, pero todo lo que hay detrás es muy complejo porque trabaja con disidencias, con personas trans, con prostitutas, con disidencias en general. Entonces es bastante clara esa posición de las artistas que tenemos también y en consecuencia la de nosotras con los resultados que tenemos de la muestra. Sí, sí, hay algo también que llama la atención, que recorre, digamos, a los distintos fotógrafas y fotógrafos, que es la cuestión de, me parece que hay dos elementos que resaltan, que es la cuestión del cuerpo y la naturaleza, ¿no? Y ambos están vistos, por lo menos a mi juicio, desde esta mirada no patriarcal, no eurocéntrica, que podríamos definir como una mirada femenina. Podemos hablarlo después, pero me parece que acá hay como una distancia. El cuerpo y la naturaleza se relacionan en una misma cosa, ¿no? La naturaleza no acontece como paisaje y el cuerpo tampoco acontece como desnudo. Aparecen como una misma materialidad, como un mismo soporte expresivo, que me parece que es muy interesante, por lo menos desde lo que se ve desde afuera, ¿no? En función de eso, me gustaría saber cuál es, digo, ¿qué piensan con respecto a esta cuestión del aparecer de los cuerpos? ¿Qué piensan con respecto a esta cuestión del aparecer de la naturaleza? Como esos dos elementos. Me gustaría como que reflexionáramos un poquito de eso, porque es bastante evidente en cada una de las imágenes. Acontece de manera muy evidente. Se hace presente esta cuestión de lo natural, y de lo corporal, ¿no? Eso. Ricardo, yo te diría que hay como un deseo que se da como de forma muy común cuando se está fotografiando, y es como capturar al otro como un objeto. O sea, es algo que sucede de una forma muy natural porque tenemos un montón de carga patriarcal, tenemos un montón de carga precisamente de toda esta mirada conquistadora que desea poseer siempre. Y todo el trabajo que han hecho estas fotógrafas es muy fuerte y en este sentido, porque lo que hacen es mirar sin ese deseo de la posesión. Yo siento que se acercan de una forma muy respetuosa
a eso que fotografían, sea su propio cuerpo, sea un cuerpo de otra persona, o sea esa naturaleza. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna diferencia en que tu fotografía es una gota que está cayendo, o un pezón, o una cintura, o la piel, porque es exactamente lo mismo. Es eso que estás observando desde el respeto y desde más una observación de tratar de entender, de tratar de acercarse y acariciar un poco como con la luz, que es lo que la fotografía logra, pero no de esa posesión desde el deseo, o desde esa posesión de un poco identificarse en ese otro cuerpo y también poseerlo desde ahí, que son como las dos cosas que regularmente sucede, el deseo voyerista o el deseo desde identificarse ahí y querer ser ese otro que está ahí reflejado. Entonces, cuando se desenmascara un poco todo esto, sea de una forma consciente o no, eso otro que está fotografiado está más como un elemento, como una materialidad, como un vínculo para expresar eso que se necesita expresar, y en el momento en que el observador está ahí también recibiendo como esa imagen que fue capturada, puede hacerlo con ese mismo desprendimiento. No sé si esa palabra existe. Sí, sin esa prevención de recibir esa mirada cargada del deseo, o de un montón de cosas simbólicas y de cargas que quien capturó pues estuvo ahí en el momento de la captura, sino que se hace de una forma muy natural. O sea, es como un proceso natural de vuelta, como un diálogo, y creo que eso es lo que se ve reflejado en muchas de esas fotografías que tienen esos cuerpos desnudos en esta muestra. Sí, absolutamente. Sí, me parece que, no sé si Hanna quería decir algo, quería agregar un solo comentario. No, yo quería agregar algo ahí que lo une un poco con lo que hablábamos en la primera pregunta, y es que precisamente como esa escena que los fotógrafos arman para su fotografía en relación con la naturaleza hace que se difumine o que se mezcle uno con el otro de una forma natural. Y creo que también precisamente por eso esas pieles que aparecen expuestas ahí dejan de ser desnudos para convertirse en una piel que se enlaza completamente con la naturaleza. Eso es algo muy bonito que hace, por ejemplo, Facundo, o que Guijan lo trabaja mucho. Guijan trabaja muchísimo directamente con la naturaleza, formando formas femeninas con la naturaleza, o difuminando un cuerpo con la luz. Entonces, creo que ahí esa piel expuesta pierde completamente ese sentido de cosificación, por llamarlo de alguna forma, y toma un sentido más poético, donde conversa con la naturaleza, donde las dos hacen parte de un mismo sentido. Entonces, en el momento en que el espectador se para a ver la fotografía, lo hace de una forma completamente inconsciente. No hace consciente ese desligar como esas dos partes. Entonces, creo que es un trabajo muy delicado y que me parece súper bonito, y que es muy evidente cuando ves toda la muestra. Sí, tal cual. A mí también se me hace evidente, ahora que lo dicen ustedes también, esta ausencia total de ese ojo dominador, de esa mirada que además es siempre distanciada, como que se distancia de la escena que representa, ¿no? El artista siempre está como en un lugar protegido, digamos, no involucrado. Y es muy propio, creo yo, de esta mirada patriarcal, que siempre va a convertir a lo otro en objeto distinto a uno. En cambio acá, a pesar de lo diverso, de las diversas estéticas, estilos que tiene la muestra, creo que en cada fotografía
se aprecia una cercanía y no una distancia, como decía Hanna, que me parecía muy lindo, una cercanía en esto en este cuerpo que se convierte en piel, en este desnudo que se convierte en piel, y que se conecta así con la tierra, con las hojas, con lo natural, en una cercanía, como en un fluido, en donde está involucrado el propio artista, ya no como ese sujeto distante que organiza aquel objeto y lo carga de, qué sé yo, poder, deseo, etcétera, etcétera, sino que claramente se ve una cercanía y digamos, un agenciamiento, por así decirlo, de lo femenino, se materializa esto que podríamos discutir teóricamente. Me parece que las artistas, les artistas, lo plasman muy bien en imágenes, ¿no? Así que desde mi parte felicitarlas por la selección, por la muestra que nos ofrecieron. Y no sé si quieren reflexionar sobre algo más. A propósito de esto, perdón, a propósito de esta cuestión de la cercanía, hay algo también que creo que, por lo menos a mí me pareció muy, muy claro, es que esta aparición de los cuerpos no es solamente el desnudo, digamos, lo evidente, sino que hay un involucramiento, esto mismo que decía con respecto a la cercanía, casi un carácter performático de cada artista, ¿no? Hay un gesto más allá de una imagen fría y distante, sino que hay un gesto, hay una huella, de algún modo cada fotografía es una huella de algo, ¿ven? Es un índice de algo. Y volviendo un poquito a lo que decía Hanna, creo que eso en Violeta se evidencia mucho, ¿no? Es como la huella de una performance. No sé, Hanna, si nos querés contar un poco cómo es el proceso en particular de Violeta. Sí, el proceso de Violeta es muy interesante o nos llamó muchísimo la atención. Violeta hace todo este trabajo durante la cuarentena. Ella hace una convocatoria a otras personas para que se dejen fotografiar a través de la pantalla. Violeta nunca está de forma presencial con ellos. Ella dirige desde su lugar, desde su computadora, desde su cámara, dirige a esta otra persona que está en su propio espacio, y las herramientas que utiliza son tanto su pantalla como la pantalla del modelo o de la modelo que está representando. Entonces, las texturas en la fotografía de Violeta son texturas, por llamarlo de alguna forma, es muy robusta, o puede llegar a ser un poco grotesco, no en la imagen, sino como en la materialidad de la imagen, como lo que te da una cámara web, que es una imagen dura, brusca, donde hay poca definición, pero lo que ella logra desde su dirección de fotografía a distancia, esta intimidad que logra con los modelos y las modelos, que es una cosa súper compleja cuando estás atravesado por una pantalla, eh, es, es admirable, porque ella toma las fotografías, pero los modelos y las modelos, a medida que iba pasando el tiempo, iban tomando también la decisión de cómo querían ser fotografiados. Entonces, en el trabajo de Violeta vemos mucha piel, vemos mucho color, pero fueron también decisiones de los modelos y de las modelos, porque lo que generaba este espacio, que es un espacio completamente atípico a la fotografía, por eso tú lo nombras como un performance, porque termina siendo eso, termina siendo un baile incluso para ambas personas, donde Violeta decide en dónde apretar la tecla para tomar la foto, pero la modelo o el modelo del otro lado sigue un ritmo y sigue como una danza alrededor de toda esa situación que se genera. Entonces, obviamente cuando nosotros vamos a ver las fotografías de Violeta, no son unas fotografías profesionales, pero es el contexto también lo que nos trae eso es lo interesante y lo que logra con eso.
Hay un asunto ahí también, Ricardo, súper interesante, en particular con Violeta, y es que si hay algo que se ha discutido siempre como en la historia del arte, de las mujeres en el arte, es la incapacidad económica que hemos tenido históricamente. Eso siempre ha sido un limitante. Virginia Woolf lo nombra muy bien en Una habitación propia, y precisamente lo que hace Violeta con esto es demostrar que en este momento los materiales y la forma económica dejan de ser un poco un límite, porque eso digital transgrede precisamente como estas posibilidades económicas. O sea, Violeta ha accedido a partes súper remotas, a otros países, en otros continentes. Ella lo hace desde Argentina, pero ha tenido fotografías en Europa, ha tenido fotografías pues con personas muy diferentes en mucha distancia, y ha logrado transgredir eso y darle una vuelta un poco como a todo ese limitante que hemos tenido históricamente. Entonces también nos parecía muy interesante poder verlo desde ahí, como esa materialidad podía tomar potencia en este momento desde todo ese trabajo digital. Y hay Bueno, dos cosas importantes que yo quiero mencionar respecto a la muestra, y hace reflexiones que Sara y yo íbamos llegando a medida que iba avanzando el trabajo. Y una es respecto a la curaduría, y es como esa línea vertical a la que hablaba Sara, donde la curaduría o el curador, porque hay muy pocas curadoras como mujeres en el arte, donde el curador es la máxima autoridad, donde dice esto es lo que tiene que ir en un museo, donde decide qué va y qué no va en un museo, y donde se conecta con la otra parte que quiero mencionar, y es como no ver a estas artistas o no ver a Facundo como una excepción dentro del grupo, ni verlas a ellas como excepciones dentro de una muestra fotográfica. Obviamente estamos en un marco donde es un festival de cine femenino, y por eso tenemos la oportunidad de estar acá, pero hay que sacar un poco esa brecha de la excepcionalidad, donde la mujer no tiene más o menos capacidad por ser mujer, o el hombre tiene más o menos por ser ese hombre dominante, donde tiene otros recursos. Sí, obviamente a lo largo de la historia hubo otras posibilidades económicas y de recursos, como lo está mencionando Sara, pero no es una excepción, y Facundo no es una excepción no es una excepción dentro de este grupo, porque hay un montón. Nos habría encantado tener muchísimo más, pero sigue existiendo como esa veta o ese velo desde lo masculino, y es develarse como hombre sensible también. Entonces termina siendo un poco complicado como poder llegar como a esa igualdad en contenido, digamos. bueno, me parece que ya llegamos más o menos al tiempo previsto. Por mi parte, nuevamente agradecerles. Es muy interesante la muestra. Agradecer el conocimiento que tuve de estos nuevos artistas y fotógrafos, y en particular esta reunión que tuvimos, que me parece que aclararon bastantes puntos y de algún modo nos abren un camino de reflexión en torno a deconstruir ciertas miradas que están tan ancladas en nuestra tradición, en una tradición que reconocemos patriarcal, que reconocemos eurocéntrica, eh, que finalmente es una tradición blanca, también hay que decirlo. Así que nada, les dejo, digamos, la posibilidad para que cierren o de algún modo concluir esta charla. Bueno, muchas gracias a ti, Ricardo, también como por animarte a estar con nosotras. Muchas gracias, obviamente, a Andrés, al festival, y a cada una de las artistas, a Facundo y a Sara por ser como mi gran compañera en este proceso también.
Bueno, Sara. Yo ya no, estoy. yo creo que Hani menciona todo lo importante que teníamos pendiente por decir. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en este diálogo que además siento que se dio de una forma como muy fluida y que agradezco que te hayas conectado pues como con la exposición de esa forma. Y bueno, yo creo que tanto con la exposición como con esta charla, lo que más nos interesa es precisamente dejar no respuestas claras y contundentes, sino muchos cuestionamientos como los que nos han atravesado a nosotras. Entonces, que quede todo eso abierto para las personas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias al festival por este espacio y a las artistas por hacer parte de esto y a Andrés como representante de IFEMA. Bueno, muchas gracias chicas, muchas gracias Andrés.